bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que parece fascinante. Sí, suena interesante. Son extractos del Diario Oficial de El Salvador, del tomo 449, con fecha 4 de noviembre de 2025. Correcto. Y bueno, a primera vista puede parecer solo un montón de avisos y decretos, ¿no? Pura jerga legal. Sí, es la impresión inicial, claro. Pero nuestra idea hoy es ir un poco más allá. Ver qué nos cuentan estas páginas sobre el pulso real de la vida allá en El Salvador. Lo legal, lo administrativo, lo económico, hasta lo cívico. Ajá. Queremos buscar esas claves, esos detalles que nos ayuden a entender cómo funcionan las cosas realmente. Ok, pues vamos a desmenuzar esto. Es una excelente forma de verlo, ¿sí? Porque el diario oficial, fíjate, aunque es muy formal, no es solo un requisito burocrático. Claro. Es el escenario donde se publicitan decisiones que afectan a todos, desde una persona individual hasta las grandes empresas y el propio Estado. Funciona como un pilar de transparencia y de seguridad jurídica. Entiendo. Lo que tenemos aquí es, digamos, una instantánea de esa maquinaria en plena acción. Y la verdad es que el contenido es súper variado, ¿eh? Vemos una cantidad enorme de notificaciones sobre herencias, parece un tema bien recurrente. Sí, suele serlo. También hay trámites sobre títulos de propiedad, acuerdos del Ministerio de Educación, un reglamento nuevecito con incentivos económicos para el Centro Histórico de San Salvador. Ajá, eso suena importante. Y estatutos de organizaciones, convocatorias para accionistas, hasta una resolución judicial que se mete a interpretar el Código Civil. Wow. Casi como un espejo de la sociedad formal, ¿no? Exactamente, un microcosmos. Cada una de esas secciones nos da una perspectiva distinta sobre cómo se estructuran y operan las relaciones legales y administrativas en el país. Nos permite ver los mecanismos funcionando. Empecemos por lo que más se repite, que son las herencias. La cantidad de avisos es notable. Sí, es bastante. Y noto dos frases que salen mucho: declaratoria de herencia definitiva y aceptación de herencia interina. Me imagino que no es lo mismo, ¿o sí? ¿Cuál es la diferencia práctica para las familias? No, no es lo mismo. Son etapas distintas. Ah, ok. Y eso de con beneficio de inventario, que aparece por todos lados, ¿qué quiere decir? Son distinciones importantes, sí. A ver, la declaratoria definitiva es, digamos, el punto final del proceso. El cierre. Exacto. Se establece ya formalmente quiénes son los herederos y qué parte le toca a cada uno. Fin. Entendido. La aceptación interina, en cambio, es un paso previo. Suele darse cuando el proceso se alarga o hay alguna complejidad. Ajá. A veces se nombran administradores temporales, los famosos curadores de la herencia yacente, para que cuiden los bienes mientras se resuelve todo, pero actúan con ciertas limitaciones, ¿eh? Ya veo. Uno es el cierre y el otro como una fase de gestión, ¿no? Eso es. ¿Y lo del beneficio de inventario? Sí, eso. Suena como a protegerse de algo. Precisamente. Es un escudo legal clave para los herederos. Al aceptar la herencia con beneficio de inventario, básicamente están diciendo: A ver. ok, acepto lo que me toca, pero, ojo, mis bienes personales no van a responder por las deudas del fallecido que superen el valor de lo que heredo. Ah, importantísimo. Fundamental. O sea, si el difunto dejó más deudas que activos, los herederos no tienen que sacar de su bolsillo para cubrir la diferencia. Evita que heredar se convierta en una carga. Tiene toda la lógica del mundo. Ahora, veo que en estos trámites participan tanto jueces como notarios. Sí, Por ejemplo, el caso de los herederos de un tal José Pablo Gutiérrez López se lleva en un juzgado. Pero la herencia de Antonio Salguero, por ejemplo, la maneja un notario, Jesús Giovanni Mengíbar Rivera. ¿De qué depende? generalmente sí. Los notarios suelen encargarse de las sucesiones que llamamos no contenciosas. Sin conflicto. Exacto, donde no hay pleito entre los posibles herederos. Es más rápido, más directo. Los jueces intervienen cuando sí hay desacuerdos o dudas sobre quiénes son los herederos o, bueno, situaciones más enredadas, que necesitan una decisión judicial. Claro. Y también mencionaste algo interesante, la cesión de derechos hereditarios, que aparece en varios casos como los de Lidia Martínez, Kennedy Cruz, Concepción Hernández. Eso le añade otra capa al asunto. Cierto. ¿Qué es eso de la cesión? ¿Es como vender tu lugar en la fila para heredar? Algo así, sí. Es cuando un heredero, que tiene la expectativa de recibir algo, pero todavía no se ha hecho la partición final. O sea, no sabe qué bienes le tocan exactamente. Exacto.
Antes de eso, decide transferir esa expectativa, ese derecho hereditario a otra persona, ¿A quién? otro heredero, ¿Puede ser a otro heredero para juntar partes, digamos? o incluso a un tercero que no tiene nada que ver con la familia. Es una transacción sobre un derecho a futuro. ¡Qué curioso! Y hay casos todavía más específicos que me llamaron la atención. Se menciona la herencia yacente de un señor Guillermo Llerena Osorio y la muerte presunta de Ramón de la Cruz Mejía. Suenan como situaciones ya muy... Límite, y lo son. La herencia yacente se declara cuando, después de que alguien muere, pues, no aparecen herederos conocidos, o los que hay renuncian o simplemente no aceptan la herencia. ¿Y qué pasa con los bienes? Como no pueden quedar flotando en el aire, se nombra un curador para que los administre, hasta que se aclare la situación, ¿no? Quizás aparece un heredero después, o si no, al final, puede que el Estado reclame esa herencia. Entiendo. ¿Y la muerte presunta? Ese es un procedimiento legal para declarar oficialmente muerta a una persona que ha estado desaparecida mucho tiempo, Ah, y bajo circunstancias que hacen muy probable que haya fallecido. Vemos el caso de este señor Ramón de la Cruz Mejía, que desapareció en 2018. El tribunal fija una fecha probable de muerte y como primer paso le da la posesión provisional de los bienes a su esposa. es fuerte. Sí, son mecanismos para intentar dar una salida legal a situaciones de muchísima incertidumbre. Ahora, hay un fragmento que me pareció que iba más allá de un caso puntual. Habla de cómo interpretar el artículo 963 del Código Civil, sobre quién puede heredar. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. La pregunta del millón. ¿Basta con estar concebido, aunque todavía no hayas nacido, para tener derecho a heredar? Este es un punto de derecho súper interesante y que muestra cómo la ley va cambiando, cómo se interpreta. A ver, el artículo 963 del Código Civil pide existir al tiempo de abrirse la sucesión. O sea, existir cuando la persona muere. Exacto, para poder heredar. Históricamente, y según otro artículo del Código Civil, el 72, que ya fue modificado en esa parte, la existencia legal de una persona empezaba con el nacimiento. Pero entonces... Aquí entra la Constitución del Salvador. El artículo 1, inciso 2, dice que la personalidad humana se reconoce desde el instante de la concepción. Ah, entonces ahí hay como una tensión entre el código y la Constitución. Justo eso. Y esa tensión ya se resolvió, de hecho. Hubo una sentencia muy importante de la Sala de lo Constitucional, la Inconstitucionalidad 22-2011. ¿Y qué dijo? Declaró inconstitucional precisamente esa parte del artículo 72 que decía que la existencia legal empezaba al nacer. ¡Wow! Por lo tanto, la interpretación que se hace ahora del artículo 963, mirando la Constitución y esa sentencia, es que el requisito de existir para heredar sí incluye al concebido pero no nacido, al nasciturus. O sea que sí puede heredar. Sí, tiene plena capacidad para ser heredero. ¿Qué cambio? Y ese mismo artículo 963 menciona una excepción, algo de un plazo de 30 años. ¿Eso afecta al que está concebido pero no nacido? No, esa es otra distinción clave que aclara la resolución que estamos viendo. Esa excepción de los 30 años no es para el nasciturus. Entonces, ¿para quién es? Aplica a casos donde se deja una herencia, digamos, a favor de personas que ni siquiera han sido concebidas cuando muere el causante. ¿Cómo, por ejemplo? Imagina que alguien dice, le dejo esto a los futuros nietos de mi hermano, y el hermano ni hijos tiene todavía. En esos casos, sí hay un límite de tiempo para que esas personas lleguen a existir. Ah, ya entendí. Pero el nasciturus, el que ya está concebido, no entra ahí. Su derecho es inmediato, digamos, aunque claro, está sujeto a que nazca vivo. Queda clarísimo. Es una muestra perfecta de cómo la interpretación legal tiene que ir armonizando distintas normas y sobre todo proteger derechos fundamentales desde la concepción. Fascinante ver cómo se actualizan esas interpretaciones. Bueno, si dejamos un poco las herencias, que formalizan el traspaso de bienes personales, Ajá. vemos también cómo se formaliza la posesión de otro bien clave, la tierra. Hay varios avisos sobre título de propiedad y título supletorio, Sí, muchos. tramitados en alcaldías, con notarios, jueces. Veo casos como el de un señor César Aristides Rodríguez en la Unión Norte o María Ildefonsa Martínez Ramírez en Jocoro. Entiendo que son maneras de conseguir un papel oficial cuando no lo tienes, basándose en cuánto tiempo llevas ocupando el lugar.
Correcto. Son herramientas legales fundamentales para regularizar la tenencia de la tierra. Algo vital en un país donde hay mucha historia de posesión informal, ¿verdad? Me imagino. El título supletorio es especialmente importante. En general, permite que alguien que ha poseído un terreno o casa de forma quieta, pacífica y sin interrupciones por más de 10 años 10 años, ¿ok? y que no tiene un título inscrito a su nombre, pues pueda obtener ese título formalmente, a través de un proceso ya sea judicial o notarial. Qué bueno eso, Tido. Pasar de la posesión de hecho a la propiedad de derecho. Y mira, hablando de propiedad y desarrollo, nos topamos con un reglamento súper detallado ¿Cuál? sobre incentivos para revitalizar el centro histórico de San Salvador. Parece que le están apostando fuerte a esa zona. Definitivamente. ¿Suena a una estrategia integral? ¿Sí? El objetivo parece claro. Reactivar la economía de ahí, proteger el patrimonio arquitectónico y cultural, que seguro es valioso, Claro. y fomentar el turismo y la vida cultural en el mero corazón de la capital. Lo interesante seguro está en los incentivos que ofrecen. Justo. ¿Qué tipo de incentivos son? ¿Son impuestos más bajos, ayudas directas? Principalmente son fiscales, por lo que veo. Por un lado, hablan de exención del impuesto sobre la renta. ¿Para quiénes? Para nuevas inversiones en actividades que consideren turísticas o culturales dentro del área delimitada. Y esto aplica tanto al que monta el negocio como al que desarrolla el proyecto de construcción o rehabilitación o mejora del inmueble. O sea, para el inversor y para el operador. Exacto. Y por otro lado, crean una figura interesante, el benefactor urbano. Benefactor urbano, ¿qué es eso? Son personas o empresas que invierten en mejorar espacios públicos, parques, plazas, calles, dentro del centro histórico. Ajá. Y pueden deducir el 100% de esa inversión como gasto en su declaración de renta. Es una forma de motivar la inversión privada en lo que es de todos, ¿no? Suena bastante atractivo, la verdad. ¿Y aplica para cualquier tipo de proyecto o hay especificaciones? El reglamento detalla los tipos, recuperar edificios patrimoniales, claro, pero también construir cosas nuevas, ¿Nuevas como qué? para uso comercial, turístico, cultural e incluso habitacional. Parece que buscan repoblar y diversificar los usos del centro. Tiene lógica. Los beneficiarios pueden ser los dueños de los inmuebles que invierten o los que alquilan y operan negocios allí. Un requisito importante para lo turístico es estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo, el RNT. Ok. Y todo esto lo maneja una entidad, la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, la APCHS. Ellos evalúan las solicitudes y le dan seguimiento. Es todo un andamiaje para impulsar la zona. Habrá que ver qué impacto tiene eso en el mediano plazo, ¿no? Sin duda. Edad del conocimiento. Hay varios acuerdos del Ministerio de Educación reconociendo títulos obtenidos fuera de El Salvador. Ah, sí, eso es muy común. Vemos ejemplos de Nicaragua con un bachillerato, de Guatemala con licenciaturas, maestrías, en áreas bien diversas, ¿eh? Ciencias jurídicas, criminalística. Nombran una persona, Roxana María Cisneros López, por ejemplo, a quien le reconocen títulos de licenciatura y maestría. Estos acuerdos son el pan de cada día en un mundo globalizado, claro. Se basan en la Ley de Educación Superior y en varios convenios internacionales. Algunos son súper antiguos, fíjate, como una Convención sobre Profesiones Liberales de 1902 o el Convenio Centroamericano de 1964. ¡Wow! Pero, ojo, aquí hay una distinción que es absolutamente crucial y que los mismos acuerdos suelen mencionar. ¿Cuál? Que este reconocimiento es estrictamente académico. Valida el nivel de estudios, sí, pero no autoriza automáticamente a ejercer la profesión en El Salvador. Ah, esa es una aclaración vital. O sea, que te reconozcan el título no significa que ya puedes trabajar de eso. Exactamente. Para poder ejercer la profesión, la persona tiene que cumplir otros requisitos, los que ponen las juntas de vigilancia profesional de cada carrera u otras entidades. ¿Como exámenes o...? Puede implicar exámenes, sí, o tener que colegiarse u otros trámites específicos de cada profesión. Es fundamental que la gente que valida estudios del extranjero entienda bien esta diferencia para que no se lleven sorpresas. El reconocimiento académico es solo el primer paso. Un punto súper práctico a tener en cuenta. Ahora, si miramos el pulso de las organizaciones, tanto las civiles como las comerciales, el diario oficial también nos da pistas. Claro. Por ejemplo, encontramos los estatutos súper detallados de una iglesia. Describen toda su estructura de gobierno, que si la Asamblea General, la Junta Directiva,
Y definen los cargos: presidente, secretario, mencionan a Sonia Elizabeth Aparicio de Mendoza como la secretaria electa, tesorero, etc. Ese es un excelente ejemplo de cómo las organizaciones de la sociedad civil, se dan una estructura formal. Se rigen por leyes generales, claro, como la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Ajá. Pero dentro de ese marco, sus propios estatutos definen sus reglas internas. Cómo toman decisiones, qué derechos y deberes tienen los miembros, cómo manejan su patrimonio y hasta cómo se disolverían si llegara el caso. Todo bien normado. Y es importante notar que tienen que registrar estos estatutos y quiénes son sus directivos ante el Ministerio de Gobernación. Eso asegura un control y un registro por parte del Estado. Y del lado de las empresas vemos la contraparte, ¿no? Las convocatorias a juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas de capital variable, las SADCB. Sí, las famosas convocatorias. Empresas como KWS, Tecana, Dagro. La estructura parece muy estándar. Llaman a una primera reunión y si no llega suficiente gente, el quórum, llaman a una segunda. Exacto, la segunda convocatoria. Y la agenda típica: aprobar informes, balances, nombrar auditores, elegir directores y decidir qué hacer con los resultados del año, si hubo ganancias o pérdidas. Así es. Este es el reflejo de que están cumpliendo con el Código de Comercio y con sus propios estatutos, lo que llaman el pacto social. Es como el procedimiento normal. Es el mecanismo formal para que los dueños de la empresa, los accionistas, puedan ejercer su derecho a estar informados y a tomar las decisiones estratégicas y de control más importantes. Puede parecer rutinario, pero es una pieza clave de la gobernanza corporativa y la transparencia en los negocios. Y además de estos grandes temas, hay como un goteo constante de otros avisos más chiquitos, más específicos. Sí, de todo un poco. Veo solicitudes a bancos para reponer certificados de depósito a plazo fijo que alguien perdió, balances finales de empresas que se están cerrando, liquidando, como una llamada: Cripto Tobana, otra SIN. Ajá, el ciclo de vida empresarial. También edictos judiciales que son para notificar a demandados que no encuentran. Y hasta unas diligencias para delimitar propiedades que son de varias personas juntas, eso de proindiviso. Exacto. Cada uno de esos avisos, aunque parezcan menores, evidencia la actividad constante del sistema. Los certificados de depósito reflejan transacciones financieras. Claro. Las liquidaciones, pues el fin de ciclo de algunas empresas. Los edictos son como el último recurso del sistema judicial para tratar de garantizar el derecho de defensa de alguien que no aparece. Para que se dé por enterado, ¿no? Algo así. Y las delimitaciones de proindiviso son la herramienta legal para resolver el lío de la copropiedad, para que cada dueño sepa qué parte es suya. Son piezas del día a día legal y económico. Y ya casi para ir cerrando, una nota que me pareció curiosa sobre identidad, sobre pertenencia. A ver, Hay un par de acuerdos que conceden la nacionalidad salvadoreña por nacimiento a personas que son originarias de Guatemala y de Nicaragua. Mencionan a Cruz Amanda Rivera Corado y a Raquel del Socorro Urbina Jarquín. ¿Cómo es eso, si no nacieron en El Salvador? Esa es una particularidad muy interesante de la Constitución salvadoreña. Está en el artículo 90, ordinal 3. ¿Y qué dice? Básicamente, establece que las personas nacidas en los países que originalmente formaron la República Federal de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pueden optar a la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. ¿Así nomás? Bueno, tienen que tener domicilio en El Salvador y manifestar su voluntad ante la autoridad. Y lo más importante, al hacerlo, no pierden su nacionalidad de origen, pueden tener ambas. ¡Qué bien! Es un reconocimiento, digamos, de los lazos históricos y la hermandad regional centroamericana que quedó plasmado en la ley fundamental. Un detalle bonito. Sí que lo es, ese vínculo regional reconocido en la Constitución. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿no? Sí, bastante. Desde cómo se maneja el patrimonio personal después de la muerte y cómo se formaliza la tenencia de la tierra, pasando por las estrategias para darle vida nueva a la capital y el proceso para reconocer estudios del extranjero, Cierto. hasta la estructura interna de una iglesia y las formalidades de las grandes empresas. Entonces, ¿qué panorama general nos deja esta inmersión en el diario oficial? Pues mira, nos deja la imagen de una sociedad que, en sus interacciones legales y administrativas, es altamente formalizada.
Mucho procedimiento, ¿no? Muchísimo. El diario oficial, lejos de ser un documento aburrido o inerte, es el reflejo de una maquinaria compleja, donde el Estado, los ciudadanos, las empresas interactúan todo el tiempo, a través de procedimientos muy definidos. Muestra la importancia que se le da a que los actos sean públicos, a la seguridad jurídica. Es como la garantía. Es, en definitiva, un instrumento esencial para que la vida civil y económica funcione de manera ordenada. Aunque bueno, a veces su lenguaje y su densidad puedan parecer un poco intimidantes. Cierra bien el círculo, ¿sí? Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, toda esta minuciosidad que vimos en los procedimientos, ¿no? Desde cómo se declara una herencia hasta cómo se convoca una junta de accionistas o se saca un título supletorio. Ajá. ¿Qué nos dice eso sobre el valor o quizás la carga a veces que se le da a la formalidad legal en la vida cotidiana salvadoreña? ¿Cómo creen que esta cultura de la formalidad impacta, para bien o para mal, la experiencia real de la gente y las empresas al moverse en estas estructuras? O también retomando ese punto fascinante de la interpretación legal. ¿Cómo podría esa evolución en cómo entendemos conceptos tan básicos como la existencia, desde la concepción que vimos en las herencias? Sí. ¿Cómo podría eso empezar a tener ecos o a generar debates parecidos en otras áreas del derecho? O incluso en discusiones sociales más amplias en el futuro. Son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Al mirar de cerca estos textos oficiales. Exacto. Reflexiones para llevarse. Mil gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.